Hola, mi nombre es Lady Caterina Sepúlveda Rodríguez, aprendiz SENA de la especialización tecnológica en gestión y seguridad de bases de datos. Esta es la presentación del OVA Sistemas Manejadores de Bases de Datos, en el cual trataremos los temas de conceptos, arquitectura, tipos y usuarios del sistema manejador de bases de datos. La definición: un sistema manejador de bases de datos es una colección de software muy específico, orientado a manejo de bases de datos, cuya función es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las distintas aplicaciones utilizadas. Algunas de las funciones son las siguientes: definición de los datos, manipulación de los datos, seguridad e integridad de los datos, recuperación y restauración de los datos. En resumen, podemos decir que un programa servidor de bases de datos accede a esta, la lee, la organiza y posteriormente los programas del lado del cliente acceden a esta para gestionarla a su gusto. Por tanto, en un sistema de gestión de bases de datos interactúan tres actores: bases de datos, programa cliente y servidor. Continuamos con la arquitectura, que es la que indica la estructura, el funcionamiento e interacción entre las partes del software. Se clasifica en tres niveles: nivel externo, nivel conceptual y nivel interno. Nivel externo es el más cercano al usuario. En este nivel se describen los datos o parte de los datos que más interesan a los usuarios. Nivel conceptual. En este nivel se representan los datos que se van a utilizar sin tener en cuenta los aspectos como los que vamos a representar en el nivel interno. El nivel interno es el más cercano al almacenamiento físico de los datos. Permite escribir tal y como están almacenados en el ordenador. En este nivel se diseñan los archivos que contienen la información, la ubicación de los mismos y su organización. Es decir, se crean los archivos de configuración. Continuamos con los tipos de gestores de bases de datos. Los sistemas manejadores de bases de datos se clasifican de acuerdo con el modelo lógico de datos que se implemente o por el tipo de distribución comercial. Según el modelo jerárquico, de red, relacional o orientado a objetos. El base de datos jerárquica son, como bien lo destaca su nombre, una base de datos en la que se almacena la información en una estructura jerárquica o con un orden de importancia. La estructura jerárquica que conseguimos en los árboles se construye con segmentos que conocemos como nodos y ramas. Los segmentos o nodos para construir el árbol pueden ser de tres formas o categorías: padre, hijo y raíz. Padre es un nodo del cual se desprenden descendientes. Todos los padres están ubicados a un mismo nivel y tienen el mismo valor de importancia. El hijo es un nodo que depende del nodo padre. Se puede decir que es una derivación del anterior. Y la raíz es el origen de los datos, debido a que no tiene un nodo padre. Está situado en el nivel superior del árbol. De él se desprenden todos los nodos. Una de las ventajas de la estructura de datos es que este tipo de bases de datos podemos destacar la globalización de la información, la capacidad de compartir información entre los usuarios de las bases de datos, la integridad de la información, ya que su estructuración garantiza que se almacena solo la información correcta y la independencia de los datos. Una de las desventajas es que este modelo se centra en su rigidez, es decir, que una vez diseñada la base de datos, es complejo modificarla. La base de datos de red tiene un gran parecido a la jerárquica. La diferencia principal está en la composición del nodo, porque en este modelo los nodos pueden tener diversos padres. La base de datos relacional se basa en introducir los datos en registros que se organizan a su vez en tablas. Estas bases de datos permiten relacionar los elementos entre sí de manera muy sencilla y cruzarlos rápidamente para emitir los reportes y los análisis necesarios, estableciendo relaciones entre registros de modo intuitivo. El lenguaje predominante en estas bases de datos es el SQL. Estas bases de datos son recomendables cuando los datos que vamos a utilizar tienen un margen de error nulo y no requieren modificaciones constantes.
Las bases de datos orientadas a objetos. En estas no se almacena información detallada sobre el objeto, se almacena por completo al objeto. Se nota al objeto de un conjunto de características propias para diferenciarlo de objetos que puedan ser similares. Vamos a hablar ahora de la distribución comercial. Se pueden clasificar en dos tipos, open source y código propietario. Esto depende del tipo de licencia que se esté utilizando para el uso del sistema manejador de bases de datos. Oracle es básicamente una herramienta cliente-servidor para la gestión de bases de datos. Es un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que tiene y su elevado precio hace que solo se vean empresas muy grandes y multinacionales por norma general. Las características: el modelo relacional. Los usuarios visualizan los datos en las tablas con el formato filas-columnas. Es una herramienta de administración gráfica intuitiva y cómoda de utilizar. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, es decir, utiliza tablas múltiples que se interconectan entre sí para almacenar la información y organizarla correctamente. Cuenta con una doble licencia. Por una parte, es de código abierto, es decir, que es fácilmente asequible. También cuenta con una versión comercial gestionada por la compañía Oracle. PostgreSQL, también llamado Postgres, es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto, publicado bajo la licencia PostgreSQL. Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre o apoyados por organizaciones comerciales. SQL Server. SQL Server tiene varias ventajas, como es capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea, soporta procedimientos almacenados, incluye también un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. La información y datos se alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Finalmente vamos a hablar de los tipos de usuarios de un sistema manejador de bases de datos. En ellos encontramos usuarios normales, programadores de aplicaciones, usuarios sofisticados, usuarios especializados y administradores de la base de datos. Los usuarios normales son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante un programa de aplicación con una interfaz de formularios donde puede rellenar los campos apropiados del formulario. Los programadores de aplicaciones son profesionales informáticos que escriben los programas de aplicación utilizando herramientas para desarrollar interfaces de usuario, como las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones, DRA, que facilitan crear los formularios e informes sin escribir directamente el programa. Los usuarios sofisticados interactúan con el sistema sin programas específicos, usando el lenguaje de consulta de bases de datos para hacer las consultas. Los usuarios especializados son sofisticados que escriben aplicaciones de bases de datos especializadas y adecuadas para el procesamiento de datos tradicional. Finalmente, los administradores de las bases de datos, o ABD, que son las personas que tienen el control central del sistema manejador de bases de datos. Entre las funciones de ellos se encuentran definición del sistema, del esquema de la base de datos, de la estructura y del método de acceso, la modificación del esquema y la organización física, la concesión de autorización para el acceso a los datos y el mantenimiento rutinario. Así finalizamos la presentación de los sistemas manejadores de bases de datos. Gracias.